enseñanza esta mañana: esperanza y paz en el reino de Dios. No sé qué concepto tienen ustedes acerca de lo que es la esperanza. Según la Real Academia del Español, la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Eso es, según el diccionario español, lo que es la esperanza. Así es que, basándonos en eso, la esperanza entonces es algo esencial para la vida del ser humano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le da motivación, porque nos da fuerzas para avanzar. Para eso sirve la esperanza, es la que nos ayuda a ver un poco más allá del obstáculo que tal vez tenemos delante, es la que nos ayuda a ver más allá de todas las circunstancias, ¿no? Sin embargo, una gran parte de las personas viven sin esperanza, o al menos sin esperanza clara. ¿Por qué? Porque consideran que a pesar de las luchas y de los tantos esfuerzos diarios en sus vidas no van a cambiar o a mejorar de manera significativa, y se ha perdido la esperanza por esas razones. Muchos países primermundistas, países desarrollados, dicen ser países que brinda esperanza a la ciudadanía, pero de hecho en muchos de esos países la juventud hoy está inmersa en drogas, en licor, en delincuencia, en pornografía, en muchas otras cosas que en lugar de brindar más esperanza, incluso roba la esperanza. Incluso cada vez más es más común escuchar gente por ahí decir: ya no vivimos, sino que sobrevivimos en este mundo. Es decir, muchos de ellos viven un día tras otro sin esperanza. No disfrutan la vida como se la debería disfrutar, cuando realmente hay esperanza en mi corazón de que todo será mejor. Y en ese orden de ideas entonces se puede decir que solo hay un grupo de personas en el mundo que experimenta una esperanza real y auténtica. ¿Saben ustedes cuál es ese grupo de personas? Los cristianos. En primer lugar, porque han llegado a conocer el amor y el perdón de Dios, y en ello han encontrado esperanza y alegría para sus almas. Y en segundo lugar, porque para el cristiano, aún en la muerte, hay esperanza eterna. Así es que, hermanos, somos afortunados de haber sido escogidos por el Señor para salvación primeramente, y para que seamos un pueblo lleno de esperanza, muy diferente a los demás pueblos o personas externas al reino de Dios. Y a lo largo del mensaje vamos a ir viendo el porqué. Esto es lo que nos enseña pues esta porción de las Escrituras esta mañana. El pasaje lo vamos a ir leyendo durante el desarrollo de la predicación, pero permítanme ubicarnos un poco dónde estamos en este libro de Miqueas. A diferencia de los primeros 3 capítulos que ya hemos visto hasta el momento, donde el profeta declara el juicio de Dios sobre su pueblo a causa de su descarado pecado que ha corroído toda la sociedad, desde el ciudadano promedio hasta los grandes gobernantes. A diferencia de esos 3 capítulos previos, los capítulos 4 y 5, los que iniciamos hoy, cambian el panorama totalmente, parecieran incluso fuera de lugar. Mientras que el capítulo 3 cierra con la promesa de un juicio venidero, de castigo, de severidad a causa de la infidelidad del pueblo al pacto con el Señor. De repente, en estos capítulos 4 y 5, Miqueas presenta un largo y detallado oráculo, es decir, mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. De hecho, debido a este cambio tan repentino, tan brusco que hay en el libro de Miqueas, muchos estudiosos de las Escrituras han llegado a atribuir estas secciones, capítulos 4 y 5, a un autor diferente y a una época posterior a la de Miqueas. Sin embargo, cuando nosotros examinamos los otros libros proféticos, tanto de profetas mayores como de profetas menores, vemos prácticamente el mismo desarrollo. Todos proclaman tanto el juicio como la esperanza de Dios para su pueblo, porque en síntesis esa es la verdad del Señor. A lo largo de toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis,
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan, nos muestran el juicio del Señor, pero también nos ayudan a ver su misericordia. De hecho, esas dos cosas, la misericordia y el juicio de Dios, están ahí siempre en una, digámoslo, una tensión armoniosa, tirando para los dos lados, ¿no es cierto? Y esa tensa armonía es la misma que encontramos en el libro de Miqueas, entre los juicios de Dios y sus promesas de esperanza, de perdón, de gracia, de restauración, de misericordia. Entonces no nos debe de parecer extraño que en nuestras propias vidas, de pronto en algún momento, en algunas etapas de nuestra existencia, tengamos que atravesar situaciones adversas, pero a la vez en Cristo Jesús encontramos nosotros esa esperanza. Y ese cambio entre juicio y esperanza es el que tenemos entonces el día de hoy en nuestro pasaje. Vamos a tratar de desglosarlo en 3 encabezados. El primero de ellos, esperanza de un reino renovado. Esperanza de un reino renovado. En la primera estrofa de este mensaje de esperanza, Miqueas comienza describiendo el papel futuro que jugará Israel con las naciones. De hecho, la esperanza futura no es una esperanza excluyente, por el contrario, es una esperanza que alcanza y atrae a todas las naciones, aparte de Israel, atrae muchas otras naciones hacia el Señor, y ahí es donde nos incluimos nosotros también. Y obviamente lo que Miqueas destaca es que lo que debe de distinguir al pueblo de Dios de las demás naciones es que su fe en Dios y la obediencia que respalda esa fe. Eso es por siempre, hermanos. No es que eso era para la antigüedad. El pueblo de Dios en la antigüedad se caracterizaba por su fe en Dios, los de hoy no. Seguimos siendo el mismo pueblo de Dios. Tanto Israel en su momento como la iglesia el día de hoy nos debemos de distinguir por eso, fe en Dios y obediencia que respalda esa fe. Veamos primeramente entonces lo que dicen los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Miqueas, un reino de paz. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Esta primera sección, como lo podemos ver, contrasta de manera radical con el pesimismo del capítulo 3. Aquí Miqueas presenta una profecía diferente de restauración futura, donde Jerusalén y particularmente el monte del templo será exaltado como centro espiritual para todas las naciones. De hecho, las palabras aquí en los últimos días nos dirige inmediatamente a la era que se inició con la primera venida de Cristo Jesús y que culminará con su regreso. Tanto judíos como gentiles, llegará el día en que todos acudirán al monte Sión buscando aprender los caminos del Señor y vivir en obediencia a su voluntad. Y es claro pues que estos primeros versículos hablan de manera muy puntual de lo que será la promesa mesiánica en Cristo Jesús. De hecho, esta peregrinación refleja la promesa hecha a Abraham de que en su simiente, por allá en los primeros capítulos de la Biblia, en la simiente de Abraham serán benditas
todas las naciones. Y eso es lo que está prometiendo aquí Miqueas. Llegará el momento en que todos acudirán al templo de Dios. Y si nosotros vamos a los evangelios, vemos que ¿quién es el templo? Jesús, ¿no es cierto? El resultado entonces será una transformación global, según lo que dice Miqueas. Él ve que las armas se convertirán en herramientas más bien agrícolas y de trabajo, y cesará la guerra. Habrá paz universal bajo el juicio justo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué nos está hablando Miqueas acá? ¿Cuál es la visión que él está teniendo? La era milenial, cuando Cristo Jesús será el Rey Dios Todopoderoso, y bajo su mandato se vivirá esta paz universal. Esta visión obviamente se cumplió de manera parcial en el día de Pentecostés y en la expansión del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando llega el Espíritu de Dios, por medio de Cristo Jesús, por orden de Cristo Jesús, llega al pueblo de Dios, cada uno está viviendo su propia historia. Es decir, lo que en el ser humano era guerra interna, con el Espíritu Santo llega esa paz que proviene del Señor. Y estas imágenes de la vid, de la higuera, simbolizan seguridad, abundancia y descanso en ese reino mesiánico. Aunque muchas naciones, dice el versículo 5 ahí, aunque muchas naciones sigan a dioses falsos, el pueblo de Dios permanece fiel, caminando en el nombre del Señor. Y lo que Miqueas está dejando claro entonces es que esta visión no se realizará, no la vivirán otro tipo de pueblos o de religiones. No es una mezcla de religiones. Claramente el profeta está diciendo, muchos pueblos caminarán cada uno detrás de su propio Dios, pero nosotros iremos detrás del Dios verdadero. Ese pueblo que cree en el Dios verdadero es el que realmente no tiene necesidad de reclamar las promesas del Señor. Ese es el que las recibirá. Esas promesas mesiánicas, esas promesas de vida nueva mientras estemos en este mundo también. Seguramente ustedes a lo largo de sus vidas, ubicándonos un poquito ahí en la situación que está viviendo Israel en ese tiempo, nosotros también hemos tenido que vivir momentos de dificultad y tal vez de desesperanza, o posiblemente algunos hoy estén viviendo en ese tiempo de dificultad y de desesperanza. Así es que yo pregunto, como para que nos hagamos una idea de cómo se sintió el pueblo de Israel al escuchar las palabras de Miqueas, yo pregunto, ¿qué pensamos nosotros cuando en medio de las difíciles crisis el Señor llega a nuestra vida para renovarla y darnos esperanza? Cambia el panorama, ¿no es cierto? Cambia el panorama. Pues eso es lo que el Señor precisamente está haciendo el día de hoy, trayéndonos una esperanza futura que nos impulsa a vivir una vida presente. ¿De qué manera? En obediencia, una vida de fidelidad, de compromiso con Dios, mientras esperamos la consumación del reino hasta la eternidad. Esa es la esperanza que nos trae el Señor a todos cuando abrimos las Escrituras. Escuchen esto, todos los seres humanos sin Cristo vivimos una vida llena de altibajos, unos días arriba, otros días abajo, unos días de victoria, unos días de derrotas, de fracasos, pero al final de la historia, sin Cristo, todo concluye ¿en dónde? En una tumba y un puñado de tierra encima. Se acabó la historia, sin Cristo. No obstante, con Cristo las cosas son totalmente diferentes. Claro que tendremos altibajos también, porque los altibajos de la vida le llegan al cristiano y al inconverso. Claro que tendremos que vivir crisis como creyentes, claro que tendremos victorias y también tendremos derrotas, pero al final de la historia no es la misma. ¿Por qué? Porque con Cristo tenemos una esperanza eterna. Para el cristiano no todo termina ahí, donde muere el perro, muere la chanda, no, donde se enterró a la persona, échale tierrita encima y ahí se acabó todo, no. El cristiano tiene una esperanza eterna. En estos días le preguntaba a un par de adolescentes, que hubieran sido unos ancianitos, pero adolescentes, vengan, ¿ustedes creen en la vida eterna?
No. ¿En qué cree usted entonces? En la reencarnación. ¿Y cómo es la reencarnación para usted? Una muchachita como de 16 años. No, después de que yo muera yo voy a reencarnar. ¿Pero en qué? Puede ser en un perrito, en un conejito, en un gatito. Y si me he portado bien, puede ser que reencarne en una princesa. Siempre la ideología. Qué tristeza tener esa esperanza que yo después de que me muera resucite en un perrito. O en un animalito por ahí que todo el mundo lo maltrate. No hay esperanza, hermanos. No hay esperanza. Amados, habrá muchas cosas en esta vida y en este mundo que nunca cambiarán. Solo habrá cambios reales cuando Cristo vuelva y nos lleve a su presencia. Solo ahí podrán ser renovadas en su totalidad. Miren, en esta vida hemos visto avances tecnológicos inimaginables. Hemos visto una evolución de la humanidad increíble, impresionante. Pero en medio de esta misma evolución, también estamos viendo que la más acelerada autodestrucción del ser humano. La tecnología para arriba, acelerada, y la autodestrucción de la humanidad en picada. Y en medio de todo este caos, en medio de toda esta incertidumbre, nuestra esperanza infalible es Jesucristo y la vida nueva que Él nos ha dado y nos tiene en la eternidad. Qué triste es escuchar, hermanos, que en estos últimos años la declive en el cristianismo ha sido impresionante. Miren, hasta hace 2 años, sumando todo lo que se llame cristianos, sean católicos, protestantes, testigos de Jehová, todo lo que quiera, lo que diga cristiano, había que sumarlo todo para que el cristianismo fuera la religión número 1. Hoy en día hay un empate técnico entre cristianismo, sumándolos a todos, como los acabé de mencionar, entre cristianismo e islam. Hay un empate técnico. Lo que eso quiere decir es que el cristianismo va en picada. La gente se ha entretenido completamente en lo que el mundo ofrece. ¿Cómo se suman esas estadísticas? En asistencias a las congregaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente está más cómoda en su casa, pies levantados en el sofá, comiendo y escuchando el predicador que de su gusto. No, este predicador, mucho pecado, póngame el otro, el de la prosperidad, ahí está, ahí lo tiene. Y la gente ha dejado de poner su esperanza y de confiar en Cristo Jesús, y ahora su esperanza está puesta en cosas muy materiales. Hermanos, en medio de todas las amenazas que hay hoy en día, una de las grandes amenazas de bomba nuclear, de guerra, de tercera guerra mundial, una de las grandes amenazas es precisamente una guerra cibernética, ¿no es cierto? Donde en cualquier momento tal vez, se nos acabó esto, la tecnología. Y aquellos que estudiaron, aquellos que tanto se prepararon, aquellos que pusieron sus esperanzas en la tecnología y en muchas cosas de estas, ¿dónde va a quedar su esperanza? Ahora no estoy diciendo que esto es malo, no, es una bendición si lo sabemos usar bien. Pero nunca, nunca descuidemos nuestra relación con Cristo. Porque por descuidar la relación con Cristo, el mensaje implícito, ¿cuál es? Ya mi esperanza no es Dios. Ahora mi esperanza y mi confianza reposa en otras cosas, incluso en otras personas. Así es que, hermanos, mientras esperamos nosotros la pronta venida de Cristo Jesús, recordemos especialmente esto, el versículo 5. Aunque cada quien ande detrás de sus dioses, nosotros andamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿En qué estás poniendo tú tu esperanza, hermano? Sigamos caminando
con el Señor mientras esperamos, hermanos. Disfrutemos, claro, de la tecnología, disfrutemos de todos estos avances, de lo que la evolución nos está brindando, pero no nos desviemos del camino, hermanos. No dejemos de ser adoradores de Cristo Jesús. Amén. Pero también nos habla esta primera sección aquí de un reino restaurado. Veamos lo que dicen los versículos 6 al 8. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. El pasaje es un claro oráculo escatológico que anuncia cómo Dios restaurará a su pueblo, ¿cuándo? En aquel día, es decir, en los últimos tiempos. Y está hablando un profeta que existió, que escribió, profetizó 700 años antes de Cristo. Y según la visión de Miqueas, entonces, el remanente fiel está compuesto aquí por los débiles, por los heridos, por las ovejas dispersas, descritos como la coja, como la perseguida, aquellos pueblos también, no solamente Israel, sino aquellos pueblos por quienes nadie da nada. Y esa condición lo que refleja es un juicio divino, pero también anticipa restauración. Así como Jacob en aquella historia fue herido por Dios y transformado, así también el pueblo de Dios será humillado y luego fortalecido, aprendiendo a depender genuinamente del Señor. El Señor promete que reinará para siempre sobre ese pueblo renovado. ¿Desde dónde? Desde Sión, en contraste con los líderes corruptos de la Jerusalén contemporánea de Miqueas. Aquí está el Dios verdadero, yo sí los guiaré por el camino correcto. ¿Y a qué apunta entonces el cumplimiento de esas promesas? Hechas primeramente a Abraham y a David. Es decir, así como le prometí a David, así como le prometí a Abraham, ustedes, mi pueblo, verán el cumplimiento de esas promesas. ¿Cuándo? En la venida del Mesías, Cristo Jesús, 700 años después. La imagen aquí que menciona Miqueas de la torre del rebaño representa al pueblo restaurado, pero que ahora es capacitado para cuidar del rebaño de Dios. Y de esa manera entonces los quebrantados se convierten en columnas de justicia, según lo está anunciando incluso Isaías también. ¿Y a qué se está refiriendo? Todas aquellas personas que han sido menospreciadas, cuando vienen a salvación, se convierten en columnas de justicia. Ya no son las mismas ovejas que andan perdidas. Ya no son las mismas ovejas flacas, enfermas por causa del pecado. Vienen a ser hijos de Dios. Y hermanos, los cojos sanados, los cautivos liberados, se establecen como nuevo pueblo de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, sin duda, algo hermoso de Cristo Jesús y que nosotros lo hemos podido experimentar, y de su poderosa obra, es que Él nunca ha buscado ni gente perfecta, ni gente fuerte, ni mucho menos los está buscando que sean personajes populares o reconocidos. Lo vil y lo menospreciado, dice. El Señor nos buscó y nos encontró a nosotros con todo y nuestros pecados, con todo y nuestros defectos, con todo y nuestras debilidades, enfermos por causa de la maldad. En muchos casos, menospreciados incluso por los más cercanos. De hecho, este ha sido el estilo de Dios desde los tiempos de Miqueas y mucho antes también. ¿Cuál es el deleite de Dios? Perdonar
y salvar a personas y pueblos que no tenían la más mínima oportunidad de perdón y de salvación ante los ojos de los hombres. Y ahí aparecemos nosotros. Esa es la promesa que le está haciendo a Miqueas. Mire, ustedes son menospreciados, vistos como débiles por las otras naciones poderosas de la época. Pero llegará un momento en que ustedes serán grandes. Pero después de ustedes, ustedes serán el foco para que otros también conozcan al Dios verdadero. Y es exactamente lo que el Señor hace por medio de Jesucristo en la iglesia y a través de la iglesia que hoy conformamos todos nosotros. Muchos de nosotros, nadie daba un peso, un centavo allá afuera, pero Cristo Jesús nos hizo nuevas criaturas y nos dio valor e identidad. ¿Por qué? Porque el Señor es especialista en eso, en restaurar a los quebrantados. Jesús dijo al inicio de su ministerio, por allá en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y ahí estamos nosotros. Así como estaba el pueblo de Israel cuando Miqueas profetizó la voluntad de Dios, así mismo estábamos nosotros también, heridos, dispersos, cojos, ciegos, cautivos, a causa de nuestra propia maldad, hermanos. A causa de nuestra propia maldad. Pero mis amados, el Señor no menosprecia nuestra fragilidad, ni tampoco desaprovecha una herida. El Señor todo lo usa. Y todo lo usa como punto de partida para la obra que hará en nosotros. Y la aflicción que tengamos que padecer es la disciplina para la gloria venidera. ¿A cuántos de nosotros el Señor llegó a nuestras vidas en esos momentos de decepción, de dolor, de tristeza, de aflicción? Ay, el Señor sí me dará otra oportunidad. Se me rompió esta relación, ¿será que tendré otra oportunidad? Se me acabó este negocio, se quebró, ¿será que Dios me da otra oportunidad? Incurrí en pecado, ¿será que Dios me da otra oportunidad? Y así, cuando estábamos heridos y desesperanzados, fue que llegó Cristo a nuestras vidas. Y amados, lo que hoy te duele puede ser lo que mañana te haga fuerte en Cristo Jesús. Así es que no chistemos, no reneguemos de las circunstancias que se presentan, porque con todo ello Dios tendrá un propósito. Porque, hermanos, la restauración del Señor siempre tiene un propósito eterno, mucho más superior de lo que nosotros pensamos. Iglesia, cuando el Señor restaura a alguien, o a una familia, o a una sociedad, o a un pueblo, siempre tiene un propósito eterno y que edifica. El Señor no solo restaura, sino que también reposiciona para bendecir y edificar a otras personas también. Para eso hemos sido llamados nosotros. Por tanto, mis amados, no permitamos que nuestras debilidades nos alejen de Cristo. No permitamos que nuestros dolores, nuestras heridas, nuestras aflicciones nos alejen de Cristo. Al contrario, en esos momentos cuando tú te sientas débil, cuando tú sientas que no tienes fuerza, acércate más a Él. Ahí es donde tenemos que acercarnos más al Señor. Porque Él puede convertir tu debilidad en fortaleza. De hecho, es el único que lo puede hacer. Y aunque estés cojeando, aunque muchas veces estés desanimado, aférrate a su gracia, hermano. Miren, todos los cristianos tenemos momentos de crisis. Todos. Todo cristiano tiene un tiempo donde atraviesa por ese desierto. ¿Y qué es lo que nos sostiene en esos momentos? La gracia del Señor.
En los tiempos de Miqueas el pueblo estaba desviado, perdido totalmente. Estaba atravesando una sequía espiritual impresionante que los había llevado a lo que los había llevado, a fundirse en su pecado. Pero es ahí, a ese pueblo, al que Dios le está dando esta promesa de esperanza por medio del profeta. Y es la misma promesa que nos da el día de hoy a todos nosotros, mis hermanos. Dios renueva, Dios restaura. Pero Miqueas también profetiza acerca del resultado que traerá el sufrimiento de su pueblo, pero en las manos del Señor. Veamos el segundo encabezado: esperanza a través del sufrimiento. Yo creo que sería inoficioso preguntar acá si alguien ha sufrido en la vida, ¿no es cierto? Creo que todos, ¿no? Todos hemos sufrido, hemos sentido dolor, hemos tenido que lidiar con obstáculos, hemos llorado, todos. El público del profeta, antes del exilio, tenía que saber lo que les esperaba y que no era nada fácil. Ellos tenían que pasar por el castigo, tendrían que pasar por el sufrimiento y por la disciplina en manos de Dios, pero todo eso tenía un propósito mayor. Veamos lo que nos dicen los versículos 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero? ¿Que el dolor te aflige como una mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Miren pues, lo que Miqueas está presentando es una escena de angustia nacional. Todo el pueblo llegará el momento en que gritará con gran emoción, pero sin mostrar verdadero arrepentimiento. Algo que sucede muy comúnmente en las congregaciones de hoy en día. Escuchamos la alabanza y qué emoción. Hay un grito de júbilo, incluso en muchos lugares se practica, pero si hay un verdadero arrepentimiento. Así que a través de estas preguntas retóricas, el profeta cuestiona al pueblo. Y aún más, la efectividad de sus líderes espirituales o religiosos. ¿Acaso no tienen rey? ¿Acaso no hay consejero entre ustedes? Y aunque sí los tienen, esos líderes no han guiado al pueblo hacia Dios. Así que la presencia de esos líderes espirituales es irrelevante. De nada sirve, porque en lugar de acercar a Dios, al pueblo hacia Dios, lo terminaron confundiendo y desviando. El sufrimiento de la nación es comparado con el dolor de parto, intenso, pero con propósito, con esperanza. Y creo que las madres de familia acá presentes saben de qué estamos hablando. La imagen es clara, no solo expresa dolor, sino esperanza, porque después del sufrimiento vendrá algo nuevo y bueno, hermoso, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, como los dolores de parto de una mujer. El profeta anuncia que el pueblo será llevado al exilio, a Babilonia, un tiempo de prueba realmente difícil, profunda. Sin embargo, ese castigo no será el final. Allí mismo, en la tierra extranjera, el Señor dice: yo vendré y los rescataré. Él será su redentor. Así como en los tiempos del jubileo, las leyes que estableció Moisés, habrá un tiempo de prueba, pero después vendrá la reposición. Y el mensaje es puntual. Aunque el dolor es real, es necesario, pero tiene un propósito redentor. Dios no ha abandonado a su pueblo, está obrando incluso en medio del juicio con la meta de restaurarlo totalmente. Pero ¿qué está usando el Señor para restaurar a su pueblo? ¿Qué va a usar? El sufrimiento, el dolor. Permítanme ilustrarlo de esta manera.
Yo cuando tengo alguna gripa, algunas de estas virosis que están por ahí tan de moda en estos días, y he tomado 2 días pasticas, jarabe, agüitas en la casa. Al tercer día digo, no, mejor hacerme inyectar. Me voy a hacer inyectar. Llego a la farmacia, la señora me dice, acuéstese en la camilla. Yo cojo el cuello de la camisa y lo muerdo duro, porque muy cobarde para las inyecciones. Me dice la farmacéutica, destensiónese para que no le duela tanto, destensiónese. Y después continúa diciendo, todos los hombres que vienen aquí son igual, muy cobardes para las inyecciones. Yo no sé si eso sea verdad. El caso es que a mí sí, yo sí le tengo alguito de pavor a las inyecciones. Sin embargo, hermanos, tampoco puedo negar que a pesar de las molestias, a pesar del dolor, a pesar del susto de las inyecciones, en muchos casos es la más efectiva. Es la más efectiva. Y en nuestros procesos espirituales pasa algo muy similar. A nadie le gustan las pruebas. A nadie le gustan las dificultades. A nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta el dolor que todas estas cosas puedan traer. Pero son necesarias. Son necesarias. El Señor permite muchas de las cosas desagradables en nuestras vidas. ¿Para qué? Para purificarnos. Para que nos enfrentemos a nuestro pecado. Muchas veces no identificamos el pecado, sino es en medio de la prueba. Muchas veces nos hemos distanciado de Dios y no nos damos cuenta hasta que el Señor nos pone a prueba. Y ahí están esas cosas, esas situaciones, para que nos arrepintamos, para que nos alejemos de esas prácticas pecaminosas y para que nos acerquemos más a Cristo Jesús. ¿Cómo lo logró el Señor? A través de las pruebas, hermanos, a través de las pruebas. Algo que muchas veces los cristianos y los inconversos mucho más no logramos entender cuando nos encontramos en esos tiempos de disciplina, es que deberíamos llenarnos de esperanza. Porque, hermanos, es precisamente por medio de la disciplina que el Señor nos libera de muchas ataduras y nos abre nuevos horizontes por medio de la disciplina. El Señor es nuestro Redentor y su disciplina y su trato con nosotros es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque nos santifica. Así como el papá a la mamá le da consejos a su hijo adolescente o joven, no hagas esto, no hagas aquello, no es el tiempo, pero lo hace. Y creo que en la gran mayoría de hogares se ha visto la experiencia. Con el tiempo los muchachos no hacen caso, no atienden, no obedecen, con el tiempo regresan. Y discúlpenme el término, con el rabo entre las piernas. ¿Qué pasó? Lo que usted me dijo, mamá. ¿Qué pasó? Lo que usted me dijo, papá. Ahí está. Es necesario el consejo, es necesario la disciplina para que podamos aprender. Y de manera similar actúa el Señor. Así es que, amados, al igual que los oyentes de Miqueas, aunque en algunos momentos tengamos que retorcernos, como lo está diciendo el pasaje, debemos creerle al Señor y debemos salir adelante. Cuando seas disciplinado por tu pecado, no lo asumas como una simple consecuencia de mi desobediencia, de mi pecado. No trates de ignorarlo, no trates de minimizarlo, porque eso es lo que sucede cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Como que nos avergüenza decir, no, es que estoy padeciendo esto porque hice aquello. Mal hecho. No lo minimicemos, hermanos. Más bien reconozcamos que el Señor está usando esas circunstancias para redireccionar nuestras vidas, para tratar de que sigamos su camino a través del proceso de la purificación. Miren, muchachos, cuando hay una persona drogadicta o alcohólica, si no hay una aceptación de su problema
y no toma las medidas radicales, puede pasar el tiempo que pase. En rehabilitación no va a pasar nada finalmente. A situaciones difíciles, medidas radicales. Y eso es lo que hace el Señor muchas veces con nuestras pruebas. Aquí aplica aquella frasecita que muchas veces decimos por ahí. No se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pregunte, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me estás llevando a este desierto? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es el objetivo? Creo que cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios a través de los eventos difíciles, podremos salir mucho mejor librados. Porque hay gente que sencillamente en medio de la prueba endurece su corazón y ese es el camino que sigue. En lugar de ver que es Dios el que está tratando con él, endurece su corazón y por aquí voy derecho. Y entonces tendrá que seguir sufriendo día tras día las mismas consecuencias de su mismo pecado. ¿Por qué? Porque no nos percatamos de lo que el Señor está tratando de hacernos entender y de enseñarnos. Y por último, en este capítulo Miqueas nos muestra otra razón de esperanza en el reino de Dios. Dice el tercer encabezado, esperanza en el plan de Dios. Esta sección que nos queda de este capítulo 4 nos muestra unas escenas interesantes. Las cosas parecen sin esperanza para Israel, mientras que sus enemigos se preparan para destruirlos. No obstante, Dios está obrando ahí tras bastidores y mientras los enemigos creen que han ganado, que han derrotado al pueblo de Dios, el Señor muestra que sus planes superan los planes de los hombres. Siempre será así, hermanos. Veamos primeramente cuáles son los planes del enemigo, dicen los versículos 11 y 12. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Lo que Miqueas advierte es que la nación enfrentará un tiempo de dolor, de humillación, mientras sus enemigos se regodean creyendo que los han vencido, que los han derrotado. Y aunque no se especifica aquí el evento exacto, puede ser alguna prueba que ya Israel había pasado en ese tiempo, o pueden ser las pruebas que vinieron en las épocas de Jesús, o puede ser el tiempo que el pueblo de Israel está viviendo el día de hoy. Porque son profecías a futuro. Pero el profeta señala que las naciones se reúnen contra Jerusalén, ya sea por iniciativa propia o bajo el plan soberano de Dios. Porque aunque ellos no lo sepan, es el Señor quien ha orquestado todo con un propósito mayor. Los enemigos desean ver al pueblo de Dios destruido para regocijarse en su caída. Así como muchas veces el enemigo de nuestras almas, Satanás, también desea vernos a nosotros arrastrándonos. Sin embargo, los enemigos de Israel y los enemigos de la iglesia de Jesucristo no entienden los pensamientos ni el consejo del Señor. Lo que parece una derrota es parte del plan eterno de Dios. Porque Dios usará incluso la agresión de las otras naciones como instrumento de juicio, pero también a la vez de redención. Esas naciones, esos pueblos poderosos que atacan a Israel, creen tener el control, pero siempre serán reunidas como gavillas, dice el Señor ahí. Una imagen cargada de juicio. Y así el castigo temporal se convierte en parte del proceso de la restauración de Dios. El pueblo entonces debe de confiar, porque a pesar del sufrimiento, el propósito de Dios es justo y terminará en victoria sobre sus enemigos y en perdón y defensa de su pueblo.
a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Y aunque otras personas quieran destruirlo, y aunque el mismo Satanás quiera destruirnos, hermanos, aunque las circunstancias muchas veces parezcan adversas o incluso humillantes, el pueblo de Dios, tú y yo, debemos de recordar que nada escapa al control del Señor, nada. Los planes de redención del Señor no siempre vienen ahí envueltos en paquetes de victorias, envueltos en paquetes de éxitos a primera vista. En ocasiones, los planes de redención de Dios vienen ahí en apariencia de derrota o de injusticia incluso. Y decimos, esto me parece injusto, tanto que nos esforzamos por salir adelante y no lo logramos. Pero, hermano, si eres hijo de Dios, nunca dudes de que ahí está el Señor planeando. Por tanto, es necesario perseverar en la fe cuando se enfrente o una enfermedad, o una pérdida de un familiar, o un ataque malintencionado de alguien. Perseveremos en la fe, hermanos, sabiendo que si estamos en las manos del Señor, Él puede tener un propósito mucho más grande, aunque en el momento no lo alcancemos a ver, no lo alcancemos a entender, hermanos. Pero aparte de esto, también es importante reconocer que nuestros enemigos espirituales y aún los enemigos del bien no tienen la última palabra, hermanos. Así como las naciones de los tiempos de Miqueas se creían victoriosas sobre Jerusalén, hoy también hay fuerzas espirituales, hay personas, hay sistemas, hay gobiernos, hay situaciones que parecen triunfar sobre la verdad, que parecen triunfar sobre la justicia. Sin embargo, como lo está diciendo Miqueas, los pensamientos del Señor son muy diferentes, muy diferentes. Y Él tiene la última palabra. De hecho, así lo dice el proverbista. El Proverbio 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Las personas pueden tener malas intenciones contigo, malas intenciones con la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor puede convertir incluso los ataques del enemigo en herramientas de transformación y de restauración, hermanos. ¿Cuántas personas creen que te han derrotado porque sucedió tal cosa en tu vida? Pero no saben que están siendo instrumentos para el Señor abrirte nuevas puertas. Y es por esto, hermanos, que no debemos de rendirnos ni dejar que el miedo domine nuestra visión del futuro, hermanos. Porque cuando nos rendimos, lo que vemos enfrente no es sino tragedia, no es sino caos, no es sino derrota, no es sino desesperanza. Pero cuando nos sobreponemos a toda la prueba, cuando entendemos de que la última palabra la tiene el Señor, vemos diferente, hermanos. Vemos diferente. No podemos nosotros entonces, ni por miedo ni por ninguna razón, nublar nuestra visión del futuro en las manos del Señor. Aunque haya personas a tu alrededor, tal vez en el trabajo, en tu comunidad o incluso en la familia, que están esperando tu caída, nunca olvides que la última palabra para tu presente y para tu futuro la tiene ¿quién? El Señor. La última palabra de tu presente y de tu futuro la tiene el Señor, hermanos. Muchas cosas pueden pensar los demás, pero en tu vida no sucederá nada diferente a lo que sea el propósito de Dios, cuando Dios es el guía de nuestras vidas. Pero veamos lo que dice el último versículo de este capítulo. Acabamos de ver los planes de los hombres, pero ahora veamos los planes de Dios. Dice el versículo 13. Levántate y trilla, hija de Sión,
Pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Tal vez cuando nosotros escuchamos mensajes como este, en este momento nos viene a la mente lo que está sucediendo en Israel, ¿no es cierto? Solo Dios es soberano para cuándo eran sus profecías. Y ya para cerrar este capítulo, entonces Miqueas describe una escena de juicio en la que no solo las naciones enemigas serán destruidas, sino que el propio pueblo de Dios, el pueblo de Israel, será el instrumento para acabar con esas naciones. Dios ordena a su pueblo que se levante y que trille, es decir, como animales de fuerza, preparados para una tarea poderosa. Y la imagen incluye cuernos de hierro y pezuñas de bronce, no es cualquier cosa, es decir, símbolos de poder, de victoria. Y lo que esto indica es que Israel no solo soportará el castigo, sino que también participará de manera activa en la victoria final que Dios traerá sobre las naciones. El pueblo no será pasivo, por el contrario, protagonista en el cumplimiento de los planes de Dios. Dice que Israel desmenuzará a muchos pueblos. Una palabra que va asociada frecuentemente con la destrucción de ídolos y de juicio divino. Pero además de derrotar a sus enemigos, el pueblo de Dios, y quiero yo que aquí nos incluyamos según la misma palabra, porque es un mensaje muy del milenio, muy mesiánico, incluyamos la iglesia. Y cuando incluimos la iglesia, nos incluimos tú y yo. Dice que el pueblo de Dios recogerá sus riquezas y ganancias injustas. Sin embargo, esas ganancias no serán usadas con fines egoístas, sino que serán consagradas al Señor. Y no pensemos solamente en materialismo. Tu propia vida es la mejor ofrenda para Dios. Es decir, que el objetivo del juicio de Dios contra las naciones no es la venganza, ni el beneficio personal de alguien ni de un pueblo, sino la gloria de Dios. Todo el poder, la victoria y los bienes serán dedicados a Él, está diciendo Miqueas. Y de esa manera el profeta muestra que el juicio de Israel y de los demás pueblos sirve a un propósito superior, como lo hemos venido anunciando. ¿Y cuál es ese propósito superior? En últimas, todo lo que sucede en tu vida, lo que sucedió y sigue sucediendo en el pueblo de Israel, lo que sucede con la iglesia, el propósito final es exaltar al Dios Todopoderoso como el único digno de recibir toda honra y todo dominio sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él es y será por siempre Rey de reyes y Señor de señores. Muchas veces en nuestras oraciones acostumbramos a decir: Señor, toma el control. Como si el Señor se hubiese olvidado de su pueblo, o como si haya perdido el control de nuestra vida y de nuestras situaciones. El Señor no ha perdido el control, hermanos. Más bien somos nosotros los que frecuentemente olvidamos que el Señor está en control de todo el tiempo. Nosotros olvidamos eso a veces. A veces se nos olvida de quién somos hijos, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor. Es decir, hay momentos en que consciente o inconscientemente perdemos nuestra identidad, hermanos. ¿Qué sucede cuando una persona sufre de amnesia? Sale a la calle y en cualquier momento se le fue, no supo dónde quedó. Y a veces pareciera que el pueblo de Dios sufre de eso. Nos olvidamos quién es nuestro Dios. Y es por eso que nos desesperamos y en medio de la desesperanza tomamos malas decisiones. Cambiamos incluso de Dios. Porque hay gente que cambia el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, por el Dios dinero. ¿Por qué? Porque es que este Dios me sirve más. Hay gente que deja de adorar y de buscar la verdad de las Escrituras y se va a otras creencias, filosofías, cosas raras, extrañas, ocultas.
porque el Dios verdadero no me sirvió, pero somos nosotros los que creemos que Dios ha perdido el control, y no, hermanos. Escuchen esto. Cuando Israel en ese momento de Miqueas se enfrentaba a una derrota inminente, un exilio que estaba ahí a la vuelta de la esquina, con naciones extranjeras violentas, poderosas, esperando ahí para atacarlos y destruirlos, el profeta Miqueas viene con estas promesas y los consuela con este mensaje de esperanza. En ese punto álgido del mensaje del Señor y en ese momento crucial de la historia del pueblo, Miqueas le recuerda al pueblo lo único que ellos necesitan recordar: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y eso es lo que les está recordando ahí. Dios tiene un plan. Va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro, pero todo esto es el plan de Dios. Igualmente nosotros, hermanos, mientras enfrentamos las numerosas pruebas y situaciones que tengamos que enfrentar, ya sea como resultado de nuestro pecado o por cualquier otra razón, recordemos siempre esta misma esperanza: el Señor tiene un plan con nuestras vidas que se cumplirá, hermanos. El Señor tiene un plan con tu sufrimiento, el Señor tiene un plan con tus bendiciones, con tus victorias, con tus fracasos, con tus altibajos. El Señor tiene un plan. Y no podemos olvidarnos de eso, hermanos. Así es que, amado, toma acción. El Señor no te ha llamado para que seas un cristiano pasivo, sino para que seamos activos en su propósito. ¿Y qué implicaciones tiene eso entonces? Luchar contra el mal. Estamos luchando nosotros contra el mal. Rechazar toda injusticia. Estar firmes contra todo tipo de pecado e idolatría, llámese materialismo, egocentrismo, en fin, etcétera, etcétera. Porque en últimas ese fue el pecado que condenó a Judá y a Israel. Su idolatría al materialismo en su momento. Y tristemente es la idolatría que más desplaza al Dios verdadero el día de hoy. Y préstale atención a esto, amado. Cuando las personas malintencionadas crean que te han derrotado, cuando tú mismo pienses que ya no puedes seguir adelante, cuando te sientas devastado, y a través de todo eso y por medio de todo esto, nunca olvides que tu Salvador tiene el control. Eso era lo que Miqueas le quería recordar a su pueblo. Vienen momentos difíciles, les está diciendo. Ustedes no se los alcanzan a imaginar. Enemigos que ustedes no alcanzan a conocer todavía, los aplastarán. Pero llegará el momento en que las cosas cambiarán y ustedes estarán en otra posición. Porque Dios tiene un plan. Porque el Señor nunca ha soltado el control de tu vida. Amén. Y ya para ir cerrando, mis amados, así como Israel participó activamente en el plan de Dios, nosotros también somos llamados hoy a colaborar en la edificación de su reino, hermanos. En nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo. Todos nosotros tenemos un llamado a edificar y construir el reino de Dios. Y recuerda esto: obedecer ahora es preparar el camino para lo que Dios hará mañana. No es que después de un tiempo yo voy a obedecer a Dios, no. Obedezcamos hoy para que podamos ver la victoria de Dios en nuestras vidas el día de mañana. Así es que, hermanos, convenzámonos de esto. En Cristo tú no sobrevives, como decíamos en la introducción. Tú no sobrevives cada día, sino que tú vives día a día con esperanza. ¿Por qué? Porque Él es el que le da sentido a tu existencia. Los que están sobreviviendo hoy son aquellos que no tienen a Cristo. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, independientemente de la circunstancia que estemos atravesando hoy, estamos viviendo una vida abundante, hermanos.
Cuando nosotros aprendemos a disfrutar del amor, de la gracia, de la bondad y de la presencia de Cristo, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que mañana será mejor, hermanos. No como Karol G, mañana será bonito, no. Mañana será mejor en Cristo Jesús, mis amados hermanos. ¿Y saben por qué? Porque miren, el que pone su esperanza en sí mismo, el que pone su esperanza en el materialismo, el que pone su esperanza en otras personas, llegará el día en que esas cosas y esas personas ya no estarán ahí. Ya no estarán ahí. Y como consecuencia, ese día entonces también terminará tu esperanza. Por eso digo que con Cristo cada día será mejor. Con el Señor nunca será así como lo acabamos de describir, porque Cristo es fuente de vida inagotable. Él es suficiente para cada circunstancia. Y escuchen esto, en un momento de una crisis suprema, o el día que el Señor nos llame a su presencia, cuando falte todo a nuestro alrededor, Cristo no nos faltará, hermanos. Cristo no nos faltará. Eso es una esperanza verdadera. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos.